Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del Laboratorio de Física 1, que se ha acordado una clase extra el día de hoy. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Inge. ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, en esta oportunidad vamos a hacer un estudio, un repaso completo de lo que nosotros necesitamos para la primera práctica experimental y los conocimientos específicamente del cálculo de errores. La clase anterior habíamos realizado un repaso de toda la teoría, conceptos, por ejemplo, de mediciones, por qué necesitamos medir, básicamente porque en los laboratorios se toman medidas. Y en nuestro caso dijimos, vamos a tomar medidas de velocidades, desplazamientos, tiempos, fuerzas y muchas magnitudes físicas. Por esa razón tenemos que estudiar mediciones. ¿Por qué tenemos que estudiar el tema de cálculo de errores? Porque todas las medidas que se toman no son exactas al valor verdadero. ¿Qué quiere decir? Que en la parte práctica y experimental siempre están presentes los errores de carácter accidental o aleatorio que habíamos indicado, atribuido normalmente al experimentador, y los errores sistemáticos atribuidos principalmente a los instrumentos de medida. Todo este contenido que habíamos explicado ya en la clase anterior, no lo vamos a reiterar porque si no se nos consume el tiempo. Lo que sí es importante es recordar que es la precisión del instrumento de medida que tiene que ver con el cálculo de errores de medidas directas de una sola medida directa. La precisión de un instrumento de medida, todos los instrumentos tienen una precisión, sean instrumentos mecánicos o instrumentos digitales, tienen asociada su precisión cada uno de estos instrumentos de medida. La precisión se define como la mínima desviación medible, la mínima cantidad medible en la escala graduada del instrumento. Por ejemplo, en el caso de una cinta métrica, una reglita de 15, de 30 centímetros, la distancia entre dos marcas es de 1 milímetro, por tanto su precisión es más o menos 1 milímetro, que quiere decir que desde el cero de la regla, la primera línea, la primera marca de la escala graduada es 1 milímetro, y esa es la precisión del instrumento, la mínima cantidad medible en la escala graduada del instrumento. En el caso de instrumentos digitales, dijimos ya en la clase anterior, de la misma forma es la mínima cantidad medible. Si este cronómetro en este instante tiene el 0 del instrumento como el 0 de la regla, lo primero que aparece es 0.001, que quiere decir que la precisión en un aparato digital es el orden de la última pequeña cifra que aparece en la pantalla del mismo. Por tanto, su precisión es 0.001. Y la precisión siempre se denota con el signo más menos 0.001, en este caso 0.001 segundos. Eso es muy importante porque vamos a utilizar la precisión del instrumento de medida para el caso del cálculo de errores de una sola medida directa. Luego habíamos hablado también de que en todo campo experimental, en todo trabajo experimental existen medidas directas y medidas indirectas. ¿Cuáles son las medidas directas? Son aquellas medidas que hacen uso de instrumentos de medida para determinar su valor. En cambio, las medidas indirectas son aquellas medidas que no hacen uso de instrumentos de medida, sino se determina a través de fórmulas.
cuando no contamos con un instrumento, pero tenemos una fórmula que permita determinar el valor de dicha magnitud física, esa medida es una medida indirecta. Bien, por otro lado, habíamos explicado ya yendo al concepto básico de lo que es el cálculo de errores. ¿Para qué realizar el cálculo de errores? Solo para dos cosas. Ustedes van a realizar el cálculo de errores solo para poder encontrar o establecer la medida de precisión. ¿Y qué es la medida de precisión? Es una expresión matemática que tiene el signo más menos, y en matemáticas esto denota un intervalo, que quiere decir que vamos a encontrar el intervalo más pequeño posible, donde con seguridad dentro de ese intervalo se conoce el valor verdadero de la magnitud física que estamos midiendo. Como no podemos tener acceso al valor exacto, entonces tenemos que establecer la medida de precisión. Toda magnitud física X es igual a su valor probable, el valor probable más menos el error absoluto. Por ejemplo, si en este momento tomamos un termómetro y tomamos medida de la temperatura ambiente, vamos a suponer que el resultado es 12.5 grados Celsius. Ese valor es solo el valor probable. Es solo el valor probable. No es el valor verdadero de la magnitud física. Puede que la temperatura verdadera sea 12.65 grados Celsius, 12.48 grados Celsius, 12.53 grados Celsius y 12.5 grados Celsius solamente explica el valor probable. Necesitamos calcular el error absoluto. Ese error absoluto, por ejemplo, para este caso, si la medida del termómetro es 12.5 grados Celsius y el error absoluto es más menos 0.2 grados Celsius, ¿qué quiere decir? 12.5 más 0.2 es 12.7. 12.5 menos 0.2 es 12.3 grados Celsius. Quiere decir que entre 12.3 grados Celsius y 12.7 grados Celsius, en ese pequeño intervalo se encuentra el valor real o verdadero de la temperatura ambiente, que si bien no podemos tener acceso a ese valor con exactitud, debido a la presencia de los errores accidentales o aleatorios y sistemáticos, entonces habríamos logrado establecer un pequeño intervalo donde se encuentra el valor verdadero de la magnitud física. Para poder establecer que esa medida de precisión es confiable, es una medida de calidad, necesitamos conocer el error relativo porcentual de las medidas. Y el error relativo porcentual se define como el producto del error relativo. Este cociente se llama error relativo. Si lo queremos calcular por separado, el cociente del error absoluto sobre el valor probable se denomina error relativo. Y multiplicado por 100 se denomina error relativo porcentual, que nos va a dar un valor en porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Que si el error en porcentaje está entre 0 y 1%, se consideran excelentes los valores medidos, ya que se determinaron con alto grado de precisión. Si el error está comprendido entre el 1 y el 10%, se consideran suficientemente buenas las medidas, no son excelentes, no están mal, son suficientemente buenas las medidas. Pero si el error es más del 10%, los valores medidos son deficientes y necesitan revisarse minuciosamente. No los podemos aceptar porque esas medidas producen un error tan grande y el resultado obviamente no es el esperado. Entonces, con todo ese repaso,
que seguramente ahora ya, después de la clase anterior, en esa parte introductoria teórica, ya tenemos una idea clara de lo que nosotros realizamos en el laboratorio respecto al tema de mediciones y cálculo de errores. Necesitamos realizar el cálculo de errores de medidas directas y de medidas indirectas. Y estamos comenzando con el cálculo de errores de medidas directas. Se puede tomar una sola medida directa o varias medidas directas. Y eso depende de una característica importante. Toda esta explicación vamos a pasar a otra aplicación llamada Prezi, que permite mover las pantallas de forma dinámica. Acá, para poder ir a la siguiente pantalla, tendríamos que recorrer paso por paso toda la explicación y así recién podríamos, fíjense, volver. Entonces vamos a pasar a una aplicación en la cual he migrado las diapositivas y en esta aplicación Prezi vamos a hacer el estudio completo del cálculo de errores, que comprende 3 fases. El cálculo de errores, en primer lugar, hace referencia al cálculo de errores de una sola medida directa. El segundo caso, el cálculo de errores de varias medidas directas. Y el tercer caso, que es un caso distinto a los dos, porque es el cálculo de errores de medidas indirectas, llamada también propagación de errores. Si estas 2 fases son similares, porque son medidas directas, la primera fase hace referencia al cálculo de errores de una sola medida directa. Y el segundo caso, al cálculo de errores de varias medidas directas. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué podemos tomar una sola medida y cuándo debemos tomar varias medidas? Cuando una magnitud física no cambia, fíjense lo que les decía, podemos mover una diapositiva y otra, poder mover a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, con toda facilidad. Por eso hemos cambiado de aplicación. Y por otro lado también podemos ampliar, fíjense, esta es la facilidad de una ampliación dinámica, lo que PowerPoint también permite ampliar en un porcentaje. Acá podemos de forma dinámica hacer las ampliaciones. Bien, vamos ahora a indicar cuándo debemos tomar una sola medida directa y cuándo varias medidas directas con el instrumento. Se toma una sola medida directa cuando la magnitud física no sufre variación alguna, cuando se toman 2, 3, 4 medidas. Por ejemplo, si colocamos este muñequito encima del platillo de retención y el valor de la masa dice que es 225.8 gramos, retiramos al muñequito y lo colocamos echado, boca arriba. Medimos la masa, 225. Fíjense, esta es la escala mayor, 100, 200, 25. .2, .4, .6, .8 gramos. Si echamos el muñequito boca arriba, nos va a dar el mismo valor, 225.8 gramos. Damos la vuelta boca abajo, 225.8 gramos. Estiramos la manito, apoyamos de las manitos y los pies, y el valor de la masa, 225.8 gramos. Muy bien, eso quiere decir que no existe variación de la magnitud física que estamos midiendo, por tanto, solo se debe tomar una sola medida. Y eso se da, ¿por qué? Porque la determinación de la masa con el instrumento, con el instrumento, voy a pedirles, por favor, estoy silenciando, pero activan su micrófono. Voy a pedirles, por favor, que controlen el micrófono los integrantes del curso para no tener interrupciones. Bien, decíamos de que la masa es una constante. Por otro lado,
es independiente de la forma, de la posición que se mida la masa de un cuerpo, por tanto siempre va a ser una constante y solo debemos tomar una sola medida. En cambio, cuando se toman varias medidas con el instrumento calibrado, varias medidas, fíjense, cuando existe variación, si tomamos medida del diámetro de este cilindro con un calibrador Vernier y arroja distintos valores, existe variación. Si tomamos medida de distintos lugares del cilindro, el espesor, la altura del cilindro, también arroja distintos valores. Entonces, eso quiere decir que debemos tomar varias medidas con el instrumento calibrado. Comenzamos entonces con el cálculo de errores. Con el cálculo de errores de una sola medida directa. Hasta este punto, por favor, si tienen alguna pregunta, alguna aclaración. Inge, Sí, adelante, por favor. Adelante. no le entendí muy bien la parte del muñequito. ¿Podría explicarlo un poquito más o repetirlo, por favor? Claro que sí. Bien, existen algunas magnitudes físicas que cuando se mide con un instrumento, si no existe variación de la magnitud física, se repite el valor bajo diferentes circunstancias. En este caso, si a este muñequito, como están ustedes observando, así parado, tomamos la masa con la balanza y el resultado es 225.8 gramos, es la primera medida. Hacemos echar al muñequito, lo hacemos echar sobre el platillo de retención boca arriba, es otra forma, otra posición. Tomamos medida de la masa y nos va a arrojar el mismo resultado, porque no le estamos incrementando masa, no le estamos quitando masa, el resultado va a ser el mismo, 225.8 gramos. Damos la vuelta al muñequito, lo colocamos boca abajo, el resultado va a ser 225.8 gramos. Lo hacemos sentar al muñequito, vamos a suponer que este muñequito puede flexionar las rodillas, los brazos, y lo hacemos sentar sobre el platillo de retención. El valor de la masa va a seguir siendo 225.8 gramos. ¿Por qué? Porque la masa es una constante, a no ser que tengamos que incrementarle masa a este cuerpo o quitarle masa. Miren, si le quitamos alguna parte del objeto, obviamente va a reducirse la masa. O si con una plastilina hacemos pequeñas esferitas, le pegamos en la carita del muñequito, se va a incrementar la masa. Pero mientras eso no ocurra, la determinación de la masa va a reflejar el mismo valor. 3, 4 veces que podamos medir. Entonces, en ese caso se debe tomar una sola medida. Por esa razón existe su procedimiento del cálculo de errores de una sola medida directa. En cambio, cuando existe variación, los valores son diferentes cada vez con el instrumento que se está midiendo, entonces se tienen que tomar varias medidas y es el segundo caso del cálculo de errores de varias medidas directas. Podemos tomar 6, 8, 10 medidas, 12, 15 medidas, pero tampoco vamos a tomar 100, 500 medidas, 1000 medidas, porque en el caso de la física, que es una ciencia experimental y parte de las ciencias exactas, todos los fenómenos físicos
están siendo afectados por las mismas características de las magnitudes físicas. Por ejemplo, si soltamos una pelotita desde una altura de 2 metros, calculamos el tiempo de caída, 1.25 segundos. Por segunda vez, soltamos del mismo lugar, llega al piso, 1.18 segundos. La tercera medida, 1.24 segundos. La siguiente, 1.30 segundos, 1.19 segundos. Quiere decir que existe variación. Pero si tomamos 100 medidas, a diferencia de 10 medidas, por ejemplo, el resultado prácticamente va a ser el mismo, porque para 10 medidas o para 100 medidas o para 1000 medidas, la fuerza de gravedad que está actuando sobre la pelotita en esa cantidad de veces va a actuar de la misma forma. Y por tal razón no hay motivo de estar tomando medidas, 500 medidas, 1000 medidas, porque el resultado prácticamente va a ser el mismo. Muy bien, entonces, ahora vamos a comenzar con el cálculo de errores de una sola medida directa. Como el objetivo es encontrar solo dos cosas, su medida de precisión, que es un intervalo, y el error relativo porcentual, el cálculo de errores de una sola medida directa establece que su medida de precisión se denomina como intervalo estimado. El error absoluto tendríamos que calcular por la estadística. ¿Qué quiere decir eso? Que tendríamos que hacer un cálculo de las desviaciones de nuestras medidas, pero con un solo dato la estadística no puede realizar su trabajo. Por esa razón, solo podemos estimar la medida de precisión. Toda magnitud física que sea medida en una sola oportunidad es igual a su valor probable. ¿Y qué es el valor probable? Para una sola medida es el valor medido. En el caso de la determinación de la masa, sabemos que la masa se toma una sola vez, es una sola medida, por lo explicado anteriormente. Entonces, si nosotros tomamos medida con el instrumento calibrado, fíjense, y esto vamos a ver precisamente en la siguiente clase. Existen en internet muchas aplicaciones, y quiero mostrarles, existen muchas aplicaciones del cálculo de errores. Vamos a ver, acá yo voy a mostrarles otra balanza similar a la que hemos usado en las diapositivas. Fíjense, aquí está otra balanza similar. Muy bien, esta es una animación, es un applet. Una balanza tiene su escala en el brazo móvil de la balanza. El brazo móvil tiene un punterito que apunta, en este caso, sobre un punto central que dice que el instrumento está calibrado. Cuando colocamos un objeto, miren, llevamos un objeto y colocamos encima del platillo de retención, el brazo móvil se inclina hacia arriba. Tenemos que mover los contrapesos de la escala mayor, que va de 100 en 100 gramos, de 10 en 10, de gramo en gramo, y la fracción del gramo para poder tomar medida de la masa. Así, de esa forma. ¿Será que es 500 gramos? No. 600 tampoco. 700 no. 800, 900. Para 1000 gramos nos hemos pasado. Regresamos a 900, 920, 30, 940, regresamos a 930, 31, 33, 35, 36, 37, nos hemos sobrepasado con seguridad, 936.1, punto 3, nos falta un poquito, y llegamos al mismo nivel de calibración. El valor de la masa de este objeto es de 936.4 gramos. Ese es el valor medido, 936.4 gramos. Lo mismo indica la balanza del muñequito.
225.8 gramos. ¿Y cuál es la precisión de este instrumento? Es la mínima cantidad medible. Y la mínima cantidad medible se encuentra acá. 1 gramo, 2, 3. 1 gramo se divide en 10 partes. Entonces la precisión de esta balanza es más o menos 0.1 gramos. Miren, 0.1 gramo es la precisión de este instrumento. En el caso del ejemplo que tenemos acá, el valor medido es 225.2.4.6.8 gramos. Ese es el valor medido. En vez de X se cambia por la magnitud física que estamos analizando. En este caso la masa es igual a la masa probable. Es el valor medido, 225.8 gramos. Más o menos, ¿qué es la precisión del instrumento? El error absoluto. Este error absoluto es la precisión del instrumento de medida cuando se toma una sola medida. Eso quiere decir entonces que si la mínima cantidad medible, fíjense, entre 0 y 1 gramo, se divide en 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, la mínima cantidad medible es 0.2, más 0.2, 0.4, más 0.2, 0.6, más 0.2, 0.8, 1 gramo, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2 gramos. Entonces, la mínima cantidad medible es 0.2 gramos. Y ese es el error absoluto que no pudimos calcular porque es una sola medida. Entonces, la medida de precisión de la masa para una sola medida es el valor medido más menos la precisión del instrumento de medida. Con ello habríamos determinado entonces su medida de precisión. Para saber que esa medida de precisión, ese intervalo, contiene el valor verdadero de la magnitud física, necesitamos calcular el error relativo porcentual. ¿Qué quiere decir? Hallar el error en porcentaje de nuestra medida. Y en ese entendido, entonces, el cociente del error absoluto, este valor sobre el valor probable, multiplicado por 100, nos vuelve el error relativo porcentual. De lo mismo esto, lo del micrófono para estar encendido. Muy bien, vamos a silenciar además su micrófono. Perfecto. Bien. Entonces, el error relativo porcentual de esta medida de precisión es el cociente del error absoluto, 0.2 gramos, sobre la masa probable. ¿Y cuál es la masa probable? El valor medido, 225.8 gramos, multiplicado por 100. Podemos desglosar, podemos calcular el error relativo. Este cociente se llama error relativo. Se puede calcular también el error relativo, 0.2 entre 225.8 gramos. Gramo con gramo se cancela y es un número sin unidades. A ese error relativo le multiplicamos por 100, encontramos el error relativo porcentual y en este caso, de forma directa, el error relativo porcentual haciendo operaciones es 0.09% de error. ¿Qué quiere decir? Que como el error de 0.09% está dentro del rango entre 0 y 1%, se consideran excelentes los dos valores, el valor medido 225.8 y su medida de precisión más menos 0.2 gramos, donde con seguridad en ese intervalo, ¿y cuál es el intervalo? 225.8 más 0.2 es 226 gramos. 225.8 menos 0.2 es 225.6 gramos. Entre 225.8
225.6 gramos y 226 gramos se encuentra el valor real o verdadero de la masa de este objeto. Muy bien, ¿se ha entendido o necesitamos explicar algún detalle? Por favor, antes de pasar al cálculo de errores de varias medidas directas, ustedes tienen la palabra. Ingeniero, va a disculpar, pero el tema de la precisión del instrumento, Sí. el 0,2 gramos, no lo he entendido bien, ¿cómo lo ha sacado? Eso es la parte que podría explicar. Claro que sí. Bien, en la parte de la clase anterior habíamos explicado ese concepto de la precisión de los instrumentos de medida. Muy bien, entonces vamos a indicar y vamos a recordar de que para tomar medida necesitamos instrumentos de medida, instrumentos de medición. Por tanto, todos los instrumentos de medida tienen asociado una precisión del instrumento de medida. La precisión de todo instrumento, sea mecánico, un instrumento mecánico o un instrumento digital, la precisión del instrumento de medida es la mínima desviación medible o la mínima cantidad medible en la escala graduada del instrumento. O sea, ese valor no se calcula, se determina en función de la cantidad, de la mínima cantidad del instrumento. En el caso de una cinta métrica, en el caso de una reglita, la distancia entre dos marcas, la distancia mínima entre dos marcas, por ejemplo, entre el 0 y la primera línea, es 1 milímetro, su precisión es más o menos 1 milímetro. La precisión de esta reglita es más o menos 1 milímetro y no hemos calculado, sino hemos observado en el instrumento de medida. Si tenemos un instrumento digital, la precisión del instrumento de medida indica que es el orden de la última pequeña cifra que aparece en la pantalla del mismo. Si este es el 0 del cronómetro, es como esta línea del 0 de la regla. ¿Qué viene después del 0 de la reglita? 1 milímetro. Fíjense, la primera marca es 1 milímetro. Y esa es su precisión del instrumento con el signo más menos. Después del 0 del cronómetro, 0.000, aparece 0.001 segundos. Y esa es la precisión del cronómetro digital. Entonces, con esa explicación, ahora podemos indicar que si esta masa probable es el valor medido, que indica el instrumento, 220 más 5, 225. Fíjense, hasta acá tenemos ya 220, 225.2.4.6.8 gramos. Ese es el valor medido, valor probable que se anota en este sector. Más o menos la precisión del instrumento de medida, que es la mínima cantidad medible en la escala graduada del instrumento, y la mínima cantidad medible del 0 a la siguiente marca, pero no de la escala mayor, sino tampoco de esta escala menor de 10 en 10 gramos, sino de la escala más pequeña entre el 0 y la primera marca. Si este es el 0 y este es 1 gramo, se divide en 5 partes. Cada parte es 0.2 más 0.2, 0.4, 0.6, 0.8. Entonces la precisión del instrumento es 0.2 gramos. Y ese valor de la precisión se registra en el error absoluto, que es la precisión del instrumento, y esta es la medida de precisión.
donde en ese intervalo entre 225.6 gramos y 226 gramos, en ese pequeño intervalo, se encuentra el valor verdadero de la masa de este objeto, que en el campo experimental no podríamos tener acceso por los errores sistemáticos y accidentales que se pudiesen haber cometido. Y el error relativo porcentual, que es el cociente del error absoluto, 0.2 gramos, sobre el valor medido, valor probable, multiplicado por 100, ese valor, 0.09%, puede ser cualquier valor, puede darnos también 3% de error, 8% de error, 15% de error. Ese error relativo porcentual, si está dentro del rango entre 0 y 1%, se consideran excelentes los valores medidos, el valor medido y la medida de precisión. Muy bien, no sé si queda claro, por favor, la respuesta a tu pregunta respecto a la precisión del instrumento de medida. Sí, ingeniero. Gracias. Muy bien. Entonces, la precisión lo tenemos que ver en el instrumento, no debemos calcular, sino tenemos que ver cuál es la precisión del instrumento de medida. En eso consiste el cálculo de errores de una sola medida directa. La segunda parte tiene que ver con el cálculo de errores de varias medidas directas. Eso quiere decir que cuando utilizamos instrumentos de medida, y estos instrumentos de medida son el calibrador Vernier, instrumentos de gran precisión, que permite medir diámetros, y el tornillo micrométrico espesores, cuyas variaciones nos indica que debemos tomar varias medidas. Nos quedan ya algunos segundos, unos 15, 20 segundos. Voy a enviarles el nuevo link para la segunda parte de la clase. Por favor, van a estar atentos en 2 minutitos. Gracias. Ejemplificar estas fórmulas uno por uno, vamos a hacer uso de el siguiente fenómeno físico. Dice, ejemplo, cálculo de errores de medidas directas e indirectas para el caso del volumen de un cilindro. Este es el cilindro del cual debemos realizar el cálculo de errores de medidas directas. ¿Cuáles son las medidas directas? El diámetro y la altura. ¿Por qué son medidas directas? Porque para tomar medida del diámetro utilizamos un instrumento de medición que se denomina calibrador Vernier, con sus escalas que vamos a aprender la siguiente semana. Vamos a ver cómo se determina el diámetro de un objeto a partir de este instrumento. Y lo propio con la altura. La altura se mide con un tornillo micrométrico y por tanto vamos a tomar también en este caso 5 medidas de la altura y del cilindro. Son medidas directas. En ese entendido, entonces, tenemos que realizar el cálculo de errores de las 2 medidas directas, del diámetro y de la altura. Pero también existe una medida indirecta, que es el volumen, porque no existe un objeto, un instrumento que agarre un objeto y nos mida el volumen de dicho objeto. Entonces recurrimos a la fórmula. El volumen del cilindro es igual a pi cuartos por el diámetro al cuadrado multiplicado por la altura. Como se tienen varias medidas, el resultado de la medida de precisión, el resultado de encontrar esa medida de precisión, ahora tiene que pasar por un tratamiento estadístico, por un pequeño tratamiento estadístico. Y dentro del campo de la estadística se maneja el nivel de confianza, porque la estadística es parte de la matemática que determina resultados de ciertos eventos haciendo cálculos estadísticos, y para eso necesita varios datos, no un solo dato.
pero con un nivel de confiabilidad, con un nivel de confianza. El nivel de confianza en un proceso de investigación práctica y en todo proceso de investigación de laboratorio y todo lo que se investigue, se necesita un nivel de confiabilidad. Hasta en procesos judiciales, cuando se quiere determinar, por ejemplo, el grado de participación de personas que han cometido un delito, en toda la investigación se determina qué personas han cometido el delito, y para poder establecer que efectivamente son esas personas, se necesita un nivel de confiabilidad del resultado de la sentencia, porque no es simplemente hacer un estudio, un análisis a lo que venga, y bueno, dar la sentencia a personas que incluso no tuvieron nada que ver, sino con todos los elementos de análisis encontrados en el lugar, elementos de estudio, se logra determinar el resultado con un nivel de confiabilidad. Peor aún si son laboratorios clínicos, por ejemplo, donde se llevan las muestras de las personas cuando el médico solicita por alguna enfermedad algunas muestras, los laboratorios clínicos también arrojan resultados con alto grado de precisión, con un 99.9% de confianza. Y se dice que en los laboratorios de pregrado, donde ustedes están aprendiendo a utilizar instrumentos de medida, a realizar el tratamiento de datos experimentales, ya a partir del 80% es un elevado nivel de confiabilidad, 85%, ingresando al 90%. 92, 94, 95%, 97% ya son elevados niveles de confianza. Y por tal razón se dice que un 95% es un nivel óptimo de confianza donde se están utilizando instrumentos de gran precisión y las personas que están participando de este proceso están haciendo un estudio, un análisis, cuidando no involucrar errores muy notorios y muy grandes. El nivel de confianza es un valor porcentual que toma valores entre 0 y 100%. Y el 100% prácticamente no se lo utiliza porque no tenemos certeza al 100%, ni siquiera los laboratorios más especializados pueden tener la certeza al 100% de la ocurrencia de un evento. Por tanto, el nivel de confianza está entre 0 y 100%. Cuando se maneja el 95%, se deja un 5% de probabilidad de error, y ese error se denomina error probable, que enseguida vamos a ver el análisis de estos valores porcentuales. Por el momento, lo que tenemos ahora que saber al respecto del tratamiento de datos experimentales para varias medidas directas es que lo primero que tenemos que calcular es el valor medio. Como son varias medidas, el valor medio o valor promedio es la suma de los valores medidos sobre el número de medidas, que quiere decir que de este conjunto de 5 medidas del diámetro tenemos que hallar el promedio o valor medio de las alturas de la misma forma. Para eso necesitamos realizar una tabla llamada tabla de cálculo de errores de medidas directas. Se registra la cantidad de medidas 5, porque son 5 medidas. Se vacía la información de las medidas del diámetro en este ejemplo. Cada medida del diámetro se eleva al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado y así sucesivamente. Luego se vacía la información de la otra magnitud física, la altura. Se eleva al cuadrado, al cuadrado, al cuadrado y tenemos las alturas al cuadrado. Y al final, para el cálculo de errores, solo necesitamos la sumatoria de cada una de las columnas.
601.75 milímetros es la sumatoria de los diámetros. Este valor, 72.420.75 milímetros cuadrados, es la sumatoria de los diámetros elevados al cuadrado. 325.87 milímetros es la sumatoria de las alturas. Y 21.238.2681 milímetros cuadrados es la sumatoria de las alturas elevados al cuadrado. Para el cálculo de errores de las dos medidas directas del diámetro y de la altura, se utiliza solo esta sumatoria y la cantidad de medidas 5. Y se comienza con el cálculo de errores de una de ellas. Comenzamos con el diámetro. Cálculo de errores de medidas directas para el diámetro. Por eso es que en su sumatoria del diámetro y del diámetro al cuadrado se encuentran los valores en unas celdas de color verde más oscuro. Y entonces aplicamos la teoría que dice que para el cálculo de errores de varias medidas directas, lo primero que tenemos que hallar es el valor medio. Y ese valor medio es igual a la sumatoria de todos los valores medidos sobre el número de medidas. Entonces, si queremos hallar el valor medio del diámetro, porque estamos analizando solo el diámetro, es la sumatoria de los diámetros sobre el número de medidas. Es la sumatoria de diámetros 601.75 milímetros sobre el número de medidas 5. El resultado es 120.35 milímetros. Con dos decimales también, ¿por qué? Porque todos los diámetros medidos tienen dos decimales y también debemos igualar esa situación. Ahora, si ya conocemos el valor medio es el valor más representativo del conjunto de medidas. Entonces tenemos que hacer el cálculo, por si acaso todo este material con todas estas fórmulas, ustedes ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, les hemos enviado todo el material, lo único que tenemos que hacer es prestar atención. Existe un parámetro estadístico que se llama desviación estándar, simbolizado por la letra S, que proviene de la palabra en inglés estándar, que empieza con la letra S. La desviación estándar de dicha magnitud física, ¿qué es el grado? La desviación estándar, como su nombre dice, desviación, mide el grado de desviación estándar, el grado de desviación promedio del conjunto de medidas respecto a este valor medio. ¿Qué quiere decir respecto a ese valor promedio o valor medio? ¿En qué medida se han desviado nuestras medidas, pero en su conjunto? Y es la raíz cuadrada del cociente del número de medidas por la sumatoria de los valores medidos al cuadrado previamente elevados al cuadrado, menos la sumatoria de los valores medidos, toda la sumatoria elevada al cuadrado sobre n por n menos 1. ¿Cómo se aplica esa fórmula para el caso de las medidas del diámetro? En vez de x cambiamos por la magnitud física diámetro. La desviación estándar del diámetro es la raíz cuadrada del cociente del número de medidas n. N, ¿cuánto es? 5. Multiplicado por la sumatoria de los diámetros al cuadrado, 72.420.75 milímetros al cuadrado, menos la sumatoria de los diámetros, 601.75 milímetros elevado al cuadrado, sobre n por n menos 1, 5 por 5 menos 1, sacamos la raíz cuadrada, el resultado es 0.1904 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que de este valor de 120.35 milímetros, el grado de desviación positiva y negativa respecto a este valor es de 0.19 milímetros. Fíjense,
Si el diámetro tiene 120.35 milímetros, la desviación del conjunto de medidas, su desviación estándar es 0.19 milímetros. Menos de la mitad de 1 milímetro es el grado de desviación del conjunto de medidas. ¿Para qué nos sirve esa desviación, esta desviación estándar? Para calcular el error absoluto, que para una medida no podíamos calcular y era la medida de precisión, pero para varias medidas el error absoluto es el producto de este coeficiente de confianza T alfa medios, que es un número que se extrae de una tabla, de la tabla de distribución T de Student. Es un numerito. ¿Y dónde está esa tabla? Es una tabla que está presente en todos los libros de estadística. Y aquí está la tabla de distribución T de Student. Y de esta tabla tenemos que elegir un valor bajo ciertos criterios de análisis. En ese entendido, entonces, de esa tabla vamos a obtener ese valor y debemos multiplicar por la desviación estándar de dicha magnitud física que ya hemos calculado con esta fórmula sobre la raíz del número de medidas. Entonces, aplicando esa fórmula, el error absoluto es el producto del coeficiente de confianza por la desviación estándar 0.1904 milímetros. Ya conocemos, fíjense este valor, sobre la raíz del número de medidas 5. Lo que no conocemos es el valor de T alfa medios, de dónde viene este valor de 2.776. Para eso tenemos que ahora explicar de dónde proviene ese valor de la tabla de distribución T de Student. La matemática tiene varias áreas: el área de los logaritmos, el área de la aritmética, el área de la trigonometría, el área de la estadística, el área del cálculo diferencial e integral, muchas áreas. Y en cada una de estas áreas existen funciones. Por ejemplo, en la aritmética hay una función que se llama raíz cuadrada, raíz cúbica, máximo común divisor, mínimo común múltiplo. En logaritmos, el logaritmo natural, el logaritmo decimal. En el área de la trigonometría, la función seno, la función coseno, la función tangente, que no es lo mismo en todos los casos. El seno no es lo mismo que el coseno o la tangente. De la misma forma, en la estadística existen funciones probabilísticas. La función de Gauss, la función normal, la función T de Student, la función chi cuadrado y muchas otras funciones. En el campo experimental se utiliza la función T de Student porque, como ustedes podrán observar esta tabla, y esta es la tabla completa de la distribución T de Student, estos grados de libertad tienen relación con la cantidad de medidas. En alguna medida tiene relación con la cantidad de medidas. 10, 15, 20, 40, 60, 100, 120 y hasta el infinito, incluso cantidades grandes. Por esa razón, la función T de Student se ajusta mejor para el análisis estadístico de las pequeñas cantidades medidas, porque en el campo experimental de la física no vamos a tomar más de 120 medidas en algún caso. Por lo general tomamos 10, 12 medidas, 8 medidas. Entonces, esta función T de Student, que presenta todos estos valores que estamos observando, se selecciona de acuerdo a un criterio. ¿Cuál es el criterio de selección? Para eso interviene el nivel de confianza. Si es el 95% de confianza, es un valor entre 0 y 100%, dijimos hace un instante. El complemento para llegar al 100%, también lo dijimos, se llama error probable, alfa, 5%. Si estamos trabajando con el 90%, el error probable va a ser el 10%.
Si el nivel de confianza es el 98%, su error probable va a ser el 2%. El nivel de confianza y el error probable porcentual también se pueden tabular en valor numérico absoluto entre 0 y 1. El 1 refleja el 100%, el 0 el 0%. En esa escala absoluta, numérica absoluta, el 95% equivale a 0.95 y el error probable, 5%, equivale a 0.05. Cada uno de estos encabezados de estas columnas es el valor del error probable entre dos alfa medios. Entonces, tenemos que dividir entre 2. 0.05 dividido entre 2. El resultado es 0.025. Ese valor de 0.025 debemos buscar en estos encabezados. 0.40, 0.30, 0.25. No es 0.25, es 0.025. Y ese valor se encuentra acá y es uno de los valores de esta columna. ¿Y cómo sabemos qué valores de esta columna? Para eso necesitamos los grados de libertad simbolizados por la letra cursiva. ¿Y qué son los grados de libertad? La cantidad de medidas Inge, se está trabando. menos la cantidad de parámetros de determinación o de análisis. En el caso de la física, el número de medidas menos la cantidad de magnitudes físicas que estamos analizando. En este caso, solo estamos analizando el diámetro. No estamos tocando la altura, no estamos tocando el volumen, solo el diámetro. Entonces, es un solo parámetro de determinación. Entonces, la fórmula será n-1, 5 medidas menos 1, 4 grados de libertad. En esta columna buscamos 1, 2, 3, 4. Aquí están los 4 grados de libertad. La intersección de esta fila con esta columna del error probable entre 2 es 2.776. Ese valor debemos copiar entonces en la fórmula del error absoluto, ese coeficiente de confianza 2.776, multiplicado por la desviación estándar 0.1904 milímetros sobre la raíz del número de medida 5, y el error absoluto es 0.2364 milímetros. Con dos decimales, 0.24 milímetros. ¿Qué quiere decir? Fíjense, si el grado de desviación estándar era 0.19 milímetros, que nos indicaba el grado de desviación del conjunto de medidas, el error absoluto, la desviación absoluta máxima, es de 0.24 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que ahora ya podemos, a través del error absoluto, esa desviación absoluta máxima, podemos expresar la medida de precisión. El diámetro medio, 120.35 milímetros, más menos el error absoluto con 2 decimales para igualar los 2 decimales del diámetro medio, más 0.24 milímetros, es la medida de precisión. Y en este pequeño intervalo, con seguridad se encuentra el valor verdadero del diámetro del objeto. Y para saber si es una buena medida de precisión la que se ha logrado,
Entonces tenemos que ahora calcular el error relativo porcentual. Si hemos logrado expresar la medida de precisión, el error relativo, les había indicado que el error relativo porcentual tiene error relativo y multiplicado por 100, el error relativo porcentual se puede calcular por separado o en uno solo, también de forma directa. El error relativo es el cociente del error absoluto sobre el valor probable, que es el valor medio, y multiplicado a este error relativo por 100, logramos el error relativo porcentual. Entonces, si el error absoluto es 0.2364 milímetros sobre el valor medio 120.35 milímetros, milímetros con milímetros se cancela, el resultado del cociente 0.0020. Y multiplicado por 100, este error relativo se convierte en error relativo porcentual. Ese valor por 100, el punto decimal recorre 2 posiciones, 0.20% de error. ¿Qué quiere decir? Que nuestras medidas del diámetro, las 5 medidas del diámetro, se han determinado con alto grado de precisión. ¿Y por qué? Porque se ha utilizado un instrumento de gran precisión, lo que ha configurado que el error esté entre 0 y 1%. Se consideran excelentes las medidas que se han tomado, como así también su medida de precisión. En eso consiste el cálculo de errores de varias medidas directas. Para la segunda magnitud física, para la altura, se repite con las mismas fórmulas, solo que en función de la altura, ya no en función del diámetro. Por eso la sumatoria de la altura y la sumatoria de las alturas al cuadrado están de color verde más oscuro. Y con esos valores y de la misma forma se calcula su medida de precisión y el error relativo porcentual de la altura, que ustedes en casa van a hacer las operaciones con la calculadora y van a encontrar los mismos resultados de la medida de precisión y el error relativo porcentual. Nos faltan unos 9 minutos y en esos 9 minutos tenemos que terminar con el cálculo de errores de medidas indirectas. Pero antes debo preguntar, no sé si tienen alguna consulta al respecto del cálculo de errores de varias medidas directas. Por favor, ustedes tienen la palabra. ¿Se ha comprendido? ¿Está claro? Sí, Muy bien, muchas gracias. Entonces, si hemos terminado ya con el cálculo de errores de una sola medida directa y cálculo... Pagaremos nomás ya mi cuarto. Yo ayudo. Yo también. No, tiene que ir con la más grande. Vamos a... Botala ahí, botala. Controlen sus micrófonos. Se está escuchando todo, por favor. Todas las conversaciones van a controlar sus micrófonos. Limber también en este momento está queriendo preguntar algo o está activando su micrófono. Se me escapó, Inge, perdón. Excelente, muy bien. Pensé que querías preguntar algo. Perfecto, seguimos. Bien. Entonces, si hemos terminado el cálculo de errores de varias medidas directas, como también de una sola medida directa, nos falta el cálculo de errores de medidas indirectas. ¿Y qué son las medidas indirectas? Habíamos explicado ya al inicio de esta clase y de la clase anterior. Solo existen dos tipos de medidas. Medidas directas que se toman con instrumentos de medida, que ya hemos explicado los dos casos, y las medidas indirectas que hacen uso de fórmulas, y las fórmulas son funciones. Funciones en una variable, en dos, en tres o más variables, como es el caso del volumen, es una función, una medida indirecta. El volumen es función del diámetro y de la altura. ¿Por qué es función del diámetro y de la altura?
A mayor diámetro, mayor volumen, a menor diámetro, menor volumen. Pero no solamente en función del diámetro, sino también en función de la altura. A mayor altura, mayor volumen, y a menor altura, menor volumen. Entonces el volumen es función del diámetro y de la altura. El valor medio de la medida indirecta se consigue reemplazando los valores medios de las variables que son medidas directas. ¿Qué quiere decir? Que para calcular el volumen medio del cilindro, se reemplaza el diámetro medio y altura media en las dos variables que son medidas directas, que tenemos sus valores. Del cálculo de errores de medidas directas conocemos el diámetro medio, la altura media, su error absoluto del diámetro y el error absoluto de la altura. Estos valores ya hemos calculado en la fase 2. El valor medio entonces va a ser copiando la fórmula pi cuartos por diámetro medio al cuadrado por altura media. Pi cuartos, ¿cuál es el diámetro medio? 120.35 milímetros elevado al cuadrado por la altura media por 65.17 milímetros. Haciendo operaciones, el resultado del volumen medio es 741.362.0952 milímetros cúbicos. Ya conocemos el volumen medio, el valor medio de la medida indirecta. El error absoluto se calcula por la raíz cuadrada de la derivada de la función respecto de la primera variable, la derivada de la función respecto de la segunda variable y la derivada de la función respecto de la tercera variable, y así sucesivamente. Si una función es función de una variable, solo tendrá un término debajo de la raíz cuadrada. Si la función es función de dos variables, dos términos. Si es función de tres variables, tres términos. Muy bien. ¿Algún niño de kinder está en la sala, por favor? ¿Quién es ese niño de kinder que está interrumpiendo la clase? A ver, por favor, vamos a pedir quién es el niño de kinder. ¿Cuál de los participantes del curso está jugando con la pantalla? ¿Quién está jugando con la pantalla, por favor? Pósenlo, pues. Inge, creo que hay una opción donde usted puede borrar lo que están dibujando. Inge, ya estábamos acabando, algo más. Sí, ya estuvimos por terminar la clase, pero yo para la siguiente clase voy a tomar todos los recaudos necesarios y voy a detectar, además hay aplicaciones para detectar quién está perjudicando la actividad académica. No estamos en una reunión de amigos, no estamos en una sala donde estamos comentando algunas situaciones solo a nivel de comentario, de amistades. Estamos en una actividad académica. Yo voy a instalar una aplicación para detectar qué persona está molestando en la sala a partir de la siguiente clase. Además que tengo grabado también todo este detalle y voy a ver quién es el estudiante o la persona para poder
quitarle de la sala y no le vamos a permitir incluso estar en el grupo de WhatsApp para que conozca los links respectivos. Entonces, las personas o la persona que está interrumpiendo nuestra actividad, por favor, voy a pedirles que estamos en una actividad muy seria. No estamos jugando. De ser así, de persistir esta situación, voy a dejar de pasar las clases a través de Zoom y voy a enviar, como algunos docentes de la universidad en su conjunto envían solo material en PDF para que ustedes puedan leer e interpretar todo ese material como si fuese un libro, parte de un libro, y ustedes tendrían que investigar qué es desviación estándar, cómo se realizan estos cálculos y todo lo demás. Entonces voy a pedir a la persona que en este momento seguramente todavía está en la sala, que a partir de la siguiente clase se abstenga de perjudicar el avance que estamos realizando en nuestras clases. De todos modos, yo voy a tomar los recaudos necesarios y voy a instalar en mi computadora una aplicación que detecta toda la interacción de los presentes en la sala de Zoom, para que así pueda ver con precisión quiénes están interrumpiendo el avance de nuestro contenido. Bien, vamos a, voy a ver cuál es la función volumen respecto de la primera variable, el diámetro elevado al cuadrado, por el error absoluto de esta variable, diámetro al cuadrado, que ya conocemos el error absoluto de esta medida directa. Del cálculo de errores de medidas directas conocemos el diámetro medio, el error absoluto del diámetro, la altura media y el error absoluto de la altura. Esto se ha calculado en la fase 2, cálculo de errores de medidas directas. Lo único que falta es elevar al cuadrado, 0.2364 milímetros, elevar al cuadrado. Lo que no conocemos son las derivadas y tenemos que repasar cómo se realizan las derivadas de una función. El segundo término del error absoluto dice la derivada del volumen, que es la función, respecto de la segunda variable, altura elevado al cuadrado, por el error absoluto de variable altura al cuadrado, que conocemos también 0.0803 milímetros, solo falta elevar al cuadrado. Lo que no conocemos son estas dos derivadas. Entonces tenemos que repasar las derivadas de funciones. Y para eso vamos a explicar lo siguiente. En la materia de cálculo 1 se llevan las derivadas e integrales. La derivada es una operación matemática, que se aplica a funciones. En la matemática existen muchas operaciones. Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación, la división. En la aritmética se aplican a números. El logaritmo natural, el logaritmo decimal, a números. La función seno, coseno, tangente, a números. En cambio, la derivada es una operación matemática que se aplica a funciones. Y ustedes en cálculo 1 van a llevar la derivada de una función polinómica, la derivada de una función potencial, la derivada de una función exponencial, la derivada del logaritmo, la derivada de las funciones trigonométricas. Y lo que nosotros necesitamos para realizar el primer trabajo experimental, y este ejemplo, es la derivada solo de una función potencial. Una función en una sola variable se denota de esta forma. Y es igual a la función en X, solo función de una sola variable. Y una función potencial tiene esta forma. Y es igual a una constante C por la variable X elevado a una potencia. La derivada de esta función Y respecto de esta variable
para derivar esta función potencial, la potencia de la variable baja multiplicar a la constante n multiplicado por c por x elevado a la n se resta menos 1. Esa potencia enésima se resta en la unidad n menos 1. Y esa es la derivada de esta función potencial en una sola variable. Si una función es función de dos variables, la función z, función de x y de y, por ejemplo, esta función potencial, una constante c, por la variable x elevado a su potencia m, por la variable y, por la segunda variable elevado a la n. Al tener dos variables, entonces vamos a tener dos derivadas. La derivada de z, que es la función respecto de x de la primera variable, y la derivada de z respecto de la segunda variable y. Estas derivadas se llaman derivadas parciales, a diferencia de la derivada total, cuando es una función en una sola variable. De todos modos, si el operador de la derivada es la letra D minúscula, esta línea vertical de la letra D sufre una ligera curvatura y a esto se conoce como derivada parcial de una función respecto de una variable y respecto de la otra. Pero el proceso es el mismo. Si esta función es potencial, la potencia baja a multiplicar. Si estamos derivando la función respecto de una de las variables, en este caso x, la variable es x y su potencia es m. La otra variable y las otras variables, si hubiesen más, se convierten en constantes igual que la constante c. Por tanto, si derivamos la función z respecto de x, la variable es x, su potencia baja a multiplicar m por c multiplicado por la variable x elevado a su potencia se resta menos 1 multiplicado por la otra variable elevado a su potencia, como se considera constante, se multiplica por lo mismo y esta es la derivada de z respecto de x. La otra derivada de z respecto de y, ahora la variable es y, entonces x a la m pasa a ser una constante. La potencia de la variable y de la segunda variable n baja a multiplicar a la constante n por c por x elevado a la m, x a la m se considera constante, por y elevado a la n y se resta siempre menos 1 su potencia. Y estas son las dos derivadas. Para nuestro caso, necesitamos las dos derivadas. La derivada del volumen, fíjense, de esta función volumen respecto del diámetro, y la derivada del volumen respecto de la altura. Entonces tenemos que ir a calcular las dos derivadas con esta fórmula que habíamos deducido, la derivada de z respecto de x y de y en una función potencial. La derivada del volumen respecto del diámetro y de la altura, en vez de x es diámetro, en vez de y es altura y en vez de z es volumen. El volumen es función del diámetro y de la altura. Su fórmula es pi cuartos diámetro al cuadrado por altura. Como tiene dos variables, tenemos dos derivadas, la derivada parcial del volumen respecto del diámetro y la derivada del volumen respecto de la altura. Comenzamos con la derivada del volumen respecto del diámetro. Si estamos derivando respecto del diámetro, el diámetro es la variable, la altura pasa a ser una constante igual que pi cuartos. La potencia de la variable diámetro baja a multiplicar 2 por pi cuartos. Por el diámetro elevado a su potencia al cuadrado se resta menos 1, 2 menos 1, multiplicado por la otra variable que se considera constante multiplicado por h. El 2 con el 4 se simplifica y nos queda pi medios por diámetro 2 menos 1, su potencia 2 menos 1 es 1, diámetro elevado a la 1 queda implícito, multiplicado por la altura, y esta es la derivada del volumen respecto del diámetro.
pi medios por diámetro y altura. Y eso es lo que se reemplaza en ese lugar. En este lugar, dentro de estos paréntesis, se reemplaza la derivada y aquí está el reemplazo. Pi medios por diámetro y altura. ¿Pero qué diámetro y qué altura vamos a reemplazar? El diámetro medio, que es el más representativo, y la altura media. Reemplazando esos valores, que son números, por pi medios y elevando al cuadrado, ya conocemos esta cantidad. Por el error absoluto del diámetro al cuadrado, este error absoluto elevado al cuadrado, ya tenemos el primer término dentro de la raíz cuadrada. Lo que no conocemos ahora es la derivada del volumen respecto de la altura, la segunda variable. Entonces, tenemos que aplicar lo mismo, pero para la otra variable. Nuestro volumen, nuestra función volumen es pi cuartos diámetro al cuadrado por la altura. La altura, que es ahora la variable, tiene potencia la unidad. El diámetro al cuadrado pasa a ser una constante porque no estamos derivando respecto del diámetro, sino respecto de la altura. Esta potencia la unidad baja a multiplicar 1 por pi cuartos. Por diámetro al cuadrado se considera constante. Por la variable altura elevado a su potencia 1 se resta menos 1. 1 menos 1 es igual a 0 y todo valor elevado a la 0 es igual a la unidad. 1 por pi cuartos es pi cuartos por diámetro al cuadrado. Toda esta cantidad es 1. La derivada parcial del volumen respecto de la altura es pi cuartos por diámetro elevado al cuadrado. Esta expresión se copia de la misma forma dentro de los paréntesis acá. Es pi cuartos por diámetro. ¿Qué diámetro? El más representativo, el diámetro medio al cuadrado, todo elevado al cuadrado por el error absoluto de la altura al cuadrado. Como tenemos el diámetro medio 120.35 milímetros elevado al cuadrado por pi cuartos es un número. Ese número elevado al cuadrado por esta potencia que está fuera de los paréntesis, por el error absoluto de la altura 0.0803 milímetros al cuadrado, tenemos un número más este otro número, sacamos la raíz cuadrada y el resultado es, para este ejemplo, 3052.3614 milímetros cúbicos. Ya conocemos el valor medio y el error absoluto, entonces podemos expresar su medida de precisión. El valor medio de la función más menos el error absoluto. ¿Qué quiere decir? Que el volumen medio es 741.362,2 decimales, punto 10, más menos el error absoluto 3052.36 milímetros cúbicos. Esta es la medida de precisión del volumen del cilindro del objeto que se ha utilizado en el campo experimental. Y su error relativo porcentual de forma directa, sin tener que calcular el error relativo, luego multiplicar por 100 de forma directa, el cociente del error absoluto, 3052.3614 milímetros cúbicos, sobre el valor medio, 741.362.0952 milímetros cúbicos, se cancelan, multiplicado por 100, el error relativo porcentual de la medida indirecta es 0.41%, que quiere decir que al igual que los casos anteriores, es un error comprendido entre 0 y 1%, por tanto, nuestra medida indirecta, cuyo valor medio es 741.362.0952 milímetros cúbicos y su medida de precisión se ha determinado con alto grado de precisión. El valor verdadero del volumen del cilindro se encuentra en este intervalo, donde en ese lugar se encuentra el valor real o verdadero de dicha magnitud física. Y con esto habríamos terminado el cálculo de errores de medidas indirectas. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna aclaración que debamos realizar. Por favor, ustedes tienen la palabra.
Muy buenas tardes, Inge. No le pude entender ya la tercera clase. Para nada. Ya ¿Otra me he clase? confundido. ¿El tercer link? Sí, el tercer link. Lo que estaba diciendo ahora del cálculo de errores de medidas indirectas. Ya no le Bien. pude entender nada. Ya, pero esta parte del cálculo de errores de medidas indirectas es mucho más simplificado que el anterior. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a dar unos minutitos para que así podamos comprender esta última parte. Como todo cálculo de errores solo requiere estas dos cosas de color amarillo, la medida de precisión y el error relativo porcentual, el cálculo de errores de medidas indirectas, las medidas indirectas son funciones. Eso lo hemos catalogado ya al inicio en el contexto teórico. Solo hay medidas directas que hacen uso de instrumentos de medida y medidas indirectas las que hacen uso de las fórmulas. Y al hacer uso de una fórmula, esa fórmula es una función. Una función de 1, 2, 3 o más variables que, como en el caso de la medida indirecta volumen, el volumen es función del diámetro y de la altura es función de dos variables. Si necesitamos la medida, el valor medio de la medida indirecta, el valor medio se consigue reemplazando los valores medios de las variables que son las medidas directas. En este caso, el diámetro medio y altura media, que del cálculo de errores de medidas directas ya conocemos estos cuatro valores: el diámetro medio y la altura media, el error absoluto del diámetro y el error absoluto de la altura ya se conoce del cálculo de errores de medidas directas. Entonces, el valor medio dice que debemos reemplazar existen dos derivadas, la derivada de z respecto de x y la derivada de z respecto de y. Las dos variables, dos derivadas. Como la primera derivada es solo derivada respecto de x, es derivada parcial. Y la segunda, que es derivada de z respecto de y, es derivada parcial. El operador derivada, que es la letra D minúscula, la línea vertical sufre una ligera curvatura y a eso se conoce como derivada parcial, que van a llevar en cálculo 2. Pero no podemos esperar hasta cálculo 2, hasta el siguiente semestre. Entonces, tenemos que explicar que lo mismo para una función potencial, se repite el mismo proceso, pero con la siguiente característica. Como existen 2, 3 o más variables, si estamos derivando respecto de una variable, la otra o las otras variables, si existiesen más, se convierten en constantes como la constante C. Y en este caso, la derivada de z respecto de x, la variable es x elevado a su potencia m. Esta potencia, como en el caso anterior, baja a multiplicar a la constante m por c por x elevado a la potencia menos 1, igual que en el anterior caso se ha restado en la unidad. Y como y elevado a la n, la otra variable, se considera constante porque no estamos derivando respecto de y, se multiplica por y elevado a la n. La derivada de z respecto de y respecto de la otra variable. Ahora la variable es y, su potencia es n, x a la m pasa a ser una constante en esta derivada. La potencia enésima baja a multiplicar n por c, por x elevado a la m, que se considera constante, por y elevado a su potencia n menos 1.
Esto tenemos que aplicar entonces. En nuestro caso, para poder hallar las dos derivadas, la derivada parcial del volumen respecto del diámetro, que es la primera variable, y la derivada del volumen respecto de la altura, que es la segunda variable. Entonces, como el volumen es función del diámetro y de la altura, aquí están las dos variables, la primera derivada, que es la derivada del volumen respecto del diámetro, la altura pasa a ser una constante. La constante pi cuartos está delante de la variable diámetro al cuadrado, entonces su potencia al cuadrado baja a multiplicar 2 multiplicado por pi cuartos por diámetro al cuadrado se resta menos 1 y se multiplica por la otra variable que se considera constante, tal cual se encuentra. El 2 con el 4 se simplifica, es pi medios. Por diámetro al cuadrado menos 1, 2 menos 1 es 1. No se anota esa potencia, queda implícito multiplicado por la altura. Y esa es la derivada parcial del volumen respecto del diámetro que se debe copiar en ese lugar, en este sector. Y aquí está, pi medios por diámetro por altura. Pero ¿qué diámetro vamos a reemplazar? El valor del diámetro medio y altura media. Y así encontramos este valor elevado al cuadrado. Por el error absoluto del A. De la misma forma se halla la derivada del volumen respecto de la segunda variable, respecto de la altura. Ahora la variable es la altura. ¿Tiene potencia la unidad? El diámetro al cuadrado pasa a ser una constante igual que pi cuartos. Esta potencia de la variable altura baja a multiplicar a pi cuartos, 1 por pi cuartos, por diámetro al cuadrado que se considera constante, multiplicado por la altura elevado a la unidad, se resta siempre la potencia de la variable menos 1. 1 menos 1 da 0. Y según la matemática, cualquier valor elevado a la 0 es igual a 1, es igual a la unidad. Desaparece la altura y en su lugar queda 1. 1 por el diámetro al cuadrado por pi cuartos. Esta es la derivada del volumen respecto de la altura. No sé si tenemos alguna pregunta, alguna aclaración. Tengo una llamada mientras tanto. Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta al respecto de las derivadas que hemos realizado respecto del diámetro y de la altura. Por favor, si se ha comprendido o hay que repetir alguna parte.
especialmente el compañero que preguntó hace un instante, por favor. ¿Se ha comprendido ya esta parte de las derivadas para luego reemplazar en la fórmula del lesor absoluto? Hola, hola. Sí, Inge. ¿Se comprendió? Tú preguntaste, Sí. asesor, ¿no? El problema de que no se había comprendido la última parte. Bien. Una vez que se ha calculado ya las dos derivadas, esas dos derivadas se trasladan exactamente al lesor absoluto. Se reemplazan dentro de los paréntesis, como estamos observando en este sector. Se reemplaza el valor medio del diámetro de la altura, el diámetro medio, el lesor absoluto del diámetro y de la altura. Se calcula la raíz cuadrada y ese es el lesor absoluto del volumen. Se expresa la medida de precisión, el valor medio, más menos el lesor absoluto, expresado en milímetros cúbicos, y el lesor relativo porcentual, el cociente del lesor absoluto sobre el valor medio, que dice la fórmula, multiplicado por 100, nos devuelve el lesor relativo porcentual de la medida indirecta que se ha determinado con este proceso. Bien, creo que con esta reiteración queda completamente comprendido el cálculo de errores en su integridad. No sé si tienen algún detalle por comentar o alguna pregunta adicional. Por favor, ustedes tienen la palabra antes de terminar con la clase. ¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Sí, Inge. Bueno, sí, Inge, por mi parte sí, todo claro. Bien, Inge. Gracias, Inge. Perfecto, muchas gracias. Entonces, ustedes tienen el material en sus apuntes. Para la siguiente semana, lo único que quiero es que todos ustedes tengan un correo en Gmail. Vamos a crear en nuestra clase, en el horario de la clase que tenemos, vamos a crear el registro a Schoology, donde tienen que enviar sus informes de laboratorio. Entonces, para la siguiente semana, los que no tienen su correo en Gmail, por favor, tienen que crearse su correo y nos estaríamos encontrando la siguiente semana en nuestro horario habitual para poder realizar el primer trabajo experimental. Les agradezco por la asistencia a esta clase. Muchas gracias. Hasta la clase habitual. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.